Bienvenidos a un nuevo programa de Mundo COVID-19. Mi nombre es Víctor López y hoy es martes 27 de octubre. Tomamos la actualidad de esta pandemia para decir que en todo el mundo se ha incrementado. Fundamentalmente ahora en la región europea, es decir, en la zona de Europa, es donde el repunte, como ya decíamos y advertíamos la semana pasada, ha tomado un cariz mucho mayor. Esta segunda ola pues ha subido en todo el continente europeo y en España lo ha hecho también y ha provocado nuevas medidas por parte del gobierno con ese paraguas jurídico de un nuevo estado de alarma que permite tanto toques de queda como confinamientos parciales y en ambos casos ya están activados en algunas comunidades autónomas, porque lo permite hacer por comunidades autónomas. Vamos a ver toda la información, vamos a hablar de esta cuestión y de otras importantes, porque la pandemia sigue avanzando. En España estamos en cifras desconocidas. La pandemia ahora mismo está en un soporte de unos 20.000 contagios día. Esto está aumentando la presión hospitalaria y es donde está el problema, porque, bueno, pues ahora volvemos otra vez a acercarnos a ese fantasma del posible colapso hospitalario. Está lejos aún, vamos a ver todos los datos y opiniones. Seguimos. Volvemos a nuestra tabla inicial por comunidades autónomas. 7 meses después, hemos vuelto a ver a nuestro presidente del gobierno pues anunciar un estado de alarma. En este caso la situación es muy diferente y la medida también lo es, en tanto en cuanto de momento lo que se refiere es a un mal llamado, pero bueno, a un toque de queda, es decir, a un confinamiento domiciliario nocturno por parte de los ciudadanos para tratar de que entre todos la movilidad del ocio nocturno fundamentalmente pues se vea controlada y de esta manera también el virus en cuanto a esa movilidad. Y por otra parte, la duración. La pretensión del gobierno es llevarla a 6 meses vista para no estar en un continuo en una continua petición del gobierno con el problema en el Parlamento, con el problema de los nacionalistas y con el problema de las comunidades autónomas, en definitiva, como nos pasó en el final de la desescalada en abril-mayo, ¿no? Entonces yo creo que la intención es esta, creo que la intención es buena, creo que es necesario. Desde luego que si las medidas toman su cariz y bajan los datos, pues seguro que no se van a llevar tan lejos. Y bueno, las medidas han sido controladas en torno a varios factores, que eso también era necesario aclararlo, ¿no? Por un lado está el índice acumulado, que ya venimos trabajando con él, y por otros, bueno, pues hay otras medidas, pero yo he querido señalar dos que también son muy importantes para las actuaciones del Ministerio y de las consejerías en cuanto a confinamientos perimetrales, confinamientos nocturnos, etcétera, etcétera. Me refiero a la positividad, que ya la introducía la semana pasada, y también he introducido el tema de la ocupación en UCIs o la presión hospitalaria en UCIs para las comunidades autónomas. Bien, pues con todos estos datos, el mapa básicamente no varía mucho respecto a la semana pasada, lo único es que ha incrementado muchísimo el nivel de contagios y eso ha hecho que también incremente el nivel de hospitalización y también el de las UCIs. Por lo tanto, bueno, pues los soportes que estaban superados y que parece que estábamos doblando, pues han saltado por los aires y hemos vuelto a una situación mala, pero en el sentido de que no la conocíamos hasta ahora, lo que pasa que está otra vez repartida de forma desigual en España. Bueno, decir primero que todo esto del estado de alarma hay una excepción y está clara y empezamos por ahí, que es Canarias. Lógicamente, la excepción era notoria porque Canarias está con un nivel de índice acumulado de contagios inferior al centenar. En 77 vuelve a estarlo, está estable, no ha notado un mayor incremento de este segundo pico que hemos visto al principio en la entrada del programa y que ahora volveremos a ver, ya veréis la pendiente cómo sube, o sea, la curva cómo sube hacia arriba y para nada Canarias está en esa situación. Tampoco lo está en el nivel de positividad, que está por debajo del 5%, muy adecuado, sería hasta entre el 5 y el 10%,
esto sería problemático y a partir del 10%, pues el problema puede ser grave, ¿no? Pues ni siquiera llega a ese 5%. Y por otro lado, la presión en UCI pues también es baja porque está muy por debajo de ese 25% de alarma que ha utilizado el gobierno, está en un 11% en Canarias. Todo eso lleva a que esta comunidad autónoma sea diferencial. Además, por el tema del turismo, pues yo creo que se ha obrado bien en este caso porque se le está permitiendo seguir su desarrollo económico, dado que su nivel de pandemia es muy diferente al que tenemos en el resto de la península y de las Islas Baleares y también en las ciudades autónomas. En cuanto a eso, ¿qué ha pasado? Bueno, pues la única comunidad autónoma que sigue en freno, que sigue estable, con algunas variopintas, con algunos pequeños cambios en algunas situaciones, pero, por ejemplo, con un índice acumulado menor, es Madrid. ¿Por qué? Nos preguntamos por qué. Bueno, pues Madrid lleva implementando las situaciones de movilidad durante mucho tiempo ya y le está dando resultados. Durante esas 2 semanas previas que hemos tenido estado de alarma, le ha dado resultados e incluso antes, cuando la consejería aplicaba otras medidas. Todo eso ha dado resultados. Y ahora me quiero acordar de otras comunidades que decían no vayáis a Madrid, que decían que ellos no tenían problemas. Bueno, pues ahí vemos, y voy a hablar de fundamentalmente Cataluña, cómo su gestión ha ido pues fatal. Ahora está en un 600 de índice acumulado y subiendo. Y su nivel de hospitalización es de los que más ha crecido en todo el panorama nacional. Lo vamos a ver ahora. Una brutalidad. Entonces, bueno, pues Cataluña tiene un problema severo. Y además, pues bueno, pues de momento está utilizando el estado de alarma de la nación. No ha aplicado ninguna medida más, como sin embargo sí se ha hecho por todo el foco inmediatamente norte, incluyendo Asturias. O sea, Asturias, salvo Cantabria, desde Asturias hasta Aragón, todo el norte, toda la fachada norte, muy afectada, pues se ha confinado perimetralmente en estos días. Hablo de Asturias, hablo de País Vasco, hablo de Navarra, hablo de La Rioja, hablo de Aragón. Bueno, pues todas esas comunidades autónomas han decidido el confinamiento perimetral, además del nocturno, ¿no? De la movilidad, con lo cual, bueno, pues están reduciendo más la movilidad de sus ciudadanos, que parece que es la única manera hasta ahora notable y se ve evidentemente en los datos de España que tiene efectos, ¿no? ¿Qué hemos hecho esta semana? Pues irá mucho peor, porque se ha disparado, realmente ha entrado ese efecto europeo en España y lo ha hecho de momento para quedarse. Tenemos una curva muy similar a la de otros países muy afectados, como pueden ser Francia, como ahora también que va detrás de nosotros ahora Italia, o como por supuesto los peores o los más parados, que es la zona de Bélgica, Holanda, bueno, pues y otros muchos que tienen curvas ahora en ascenso, por supuesto. No me quiero olvidar tampoco a Reino Unido. Bien, y en España está pasando más de lo mismo, pero el problema es lo que siempre os dije, que si hay muchos más contagios, al final hay más hospitalizados y también hay más UCIs y también hay más decesos. Eso es lo triste y lo grave de todo esto, porque al final esta semana tenemos nuevo récord en esta segunda ola. Hemos llegado en una semana a reconocidos por el Ministerio por diferencia. Si veo la situación del lunes pasado versus este lunes, pues veremos que son algo más de 1000. Pero si vemos la situación de las consejerías, que trato de controlar desde la información que se nos da consejería por consejería, vemos que son 1222 decesos, cuando la semana pasada estábamos en unos 950. El incremento es notable. En Madrid se vuelve a mantener y sin embargo el incremento es muy notable en algunas comunidades. Quiero subrayar fundamentalmente la tremenda cifra que tiene en este caso Castilla y León, con 157 nuevos decesos. Una comunidad autónoma de 2,5 millones, pues el incremento es muy, muy, muy grande. Bueno, pues estamos ahora en un ritmo que nos lleva a unos 1200, prácticamente estamos hablando de acercarnos a la cifra de 200 decesos al día. Ahí es donde podemos estar en el soporte ahora mismo, porque esto va a seguir así al menos una semana, hasta que las medidas empiezan a tener hasta que tengan efecto, porque el incremento es muy grande. ¿Dónde digo que se ha sujetado? En Madrid. Madrid incluso la ha dejado en rojo, sí, pero está por debajo de la media ya, la cifra de índice acumulado. Lo que pasa es que Madrid tiene
Un problema que es el tema de, sobre todo, el tema de ocupación en UCIs, que está en un 40%. Sin embargo, su positividad se está reduciendo y eso da también buenas perspectivas a futuro porque está en 11. La semana pasada estaba, requiero recordar, en unos 15. Castilla y León, pues bueno, también quiero decir, voy a ir por orden, Castilla-La Mancha, muy buenas cifras, se está manteniendo, a pesar de que ese es el mantenimiento a lo que podemos o lo que se ha aspirado en esta semana, pero no le va mal, está en torno, por debajo justo de los 400 en índice acumulado, su ocupación UCI se mantiene, está más o menos con las mismas cifras y su positividad todavía es elevada. Fundamentalmente en Castilla-La Mancha el problema recae terriblemente en la zona norte de Toledo. Fijaos, más de la mitad de los hospitalizados corresponden a esta provincia, como veremos después. Castilla y León, muy grave la situación, sí que ya entramos en una de las zonas rojas, con 643 de índice acumulado. Fijaos, la positividad 20% y también el tema del 40% de UCIs prácticamente conseguido. Yo creo que esta comunidad autónoma pues va a tener que tomar más medidas, va a tener que cerrarse y va a tener que ir a medidas más fuertes en términos de movilidad con su estado de alarma concedido y que puede obrar con él. Cataluña, lo mismo, algo parecido, muy parecido a lo que le está pasando a Castilla y León, algo menor, si bien, pero la positividad ha crecido mucho, el porcentaje de UCIs también, el porcentaje de presión hospitalaria también, y está ya en los 600 de índice acumulado. Tiene que tomar medidas. Aragón, por supuesto, tuvo ese respiro que llegó a bajar bastante y ahora pues en esta semana ha sido pues trepidante la subida, está llegando y llegará prácticamente a los 1000. Ya ha hecho un confinamiento perimetral y bueno, pues vamos a ver, tendrá que tomar alguna pregunta más, alguna medida más porque la positividad está en el 22%, muy elevada y las UCIs están por encima del 40% en su ocupación. Y Navarra es la otra de zona roja clara, ahora iremos también a La Rioja, bueno, Navarra también confinada en un 1100 ya. Esta comunidad, ¿os acordáis cuando estaba en una situación muy similar, un poco por debajo a Madrid y se decía que tome medidas? No lo hizo y mirar dónde está ahora, ¿no? Si hubiera tomado las medidas que Madrid antes, pues seguro que no habríamos llegado a esta situación. Esa es la cuestión y eso es lo que, bueno, pues los gestores regionales de cada comunidad deben tener en cuenta, porque hay ahora ejemplos de todos y variados, como se puede ver. En Extremadura se mantiene a duras penas, pero la situación no es buena, la de Extremadura. La de Extremadura, fijaos que la positividad es muy elevada, aunque todavía la presión hospitalaria en esta comunidad está lejos de tener problemas, ¿no? Lo mismo le pasa o algo parecido le pasa a Asturias, con la diferencia de que Asturias sí que ha tomado medidas ya muy drásticas y que su positividad es muy baja, con lo cual yo creo que esta comunidad se controlará y no irá a zona roja. Extremadura, bueno, pues como Castilla-La Mancha está ahí en el hilo y creo que ambas pueden salvarse también por la situación que tienen. La Rioja no, La Rioja ya está en zona roja, la positividad es baja, pero bueno, está tomando medidas ahora y vamos a ver cómo le va, pero la situación es mala y fijaos que también los decesos, por supuesto en Asturias se me ha pasado a decir que la cifra de decesos es increíble, esta semana ha habido 40 nuevos decesos, 41, muchísimos, y bueno, pues por eso se han tomado las medidas tan fuertes, ¿no? Y La Rioja también, ese confinamiento perimetral y otras para que la gente pues tome conciencia y bueno, pues tratar de sujetar al virus. La Comunidad Valenciana, una de las mejores, salvo que tiene una positividad elevada, por lo demás está en zona verde, sigue a buen ritmo, lo que pasa es que ha crecido algo el tema del nivel de contagios, el índice acumulado ha subido, pero lo ha hecho en toda España, salvo en Canarias y Madrid, como he dicho antes, y bueno, pues vamos a ver qué medidas toma. De momento, bueno, pues hizo la confinación nocturna antes del estado de alarma incluso y vamos a ver si eso le resulta suficiente. Ya digo, está en zona verde junto con Baleares. Baleares también tiene algunas medidas de confinamiento, además de las que propone el gobierno, y también tiene buenos datos. Y luego vengo ya a la de problemas. Andalucía. Andalucía a mí me parece que tiene problemas, ya lo vengo diciendo hace un par de semanas al menos, el crecimiento sigue al alza y la positividad es muy elevada, con lo cual, bueno, pues este índice acumulado de contagiosidad irá a más y, bueno, pues estará probablemente en torno a la media, ya está bastante cerca para la semana que viene.
Ojalá y no, ojalá y frene, pero debería tomar más medidas el gobierno andaluz para frenar esta situación que además le ha llevado en esta semana pues a una cifra de decesos bastante abultada, como veis, ¿no? Cerca de 200, 179 en una semana, ¿no? Y luego tenemos a Canarias, la gran deseada, las Islas Afortunadas, nunca mejor dicho, bueno, pues siguen en ese 77, siguen en un índice de positividad del 3,8, es decir, prácticamente son cifras que ya nos gustaría a todos para que estuviéramos en otro momento de la pandemia y no en el que estamos. No tiene nada que ver con la situación del resto del país. Cantabria, bueno, pues tiene malos datos de contagiosidad, pero luego la presión hospitalaria y el dato de positividad no es demasiado alarmante. Y bueno, vamos a ver si es suficiente lo que esté haciendo como medidas en el gobierno para frenarla. Digo que es mal dato porque ha subido mucho, estaba en zona verde, recuerdo, la dejamos ahí porque está por debajo de la media, pero se nos va casi a 300 de índice acumulado. Murcia sigue reteniendo lo que puede, pero está prácticamente en 500 también. Las cifras se han ido un poquito peores esta semana. La cifra de decesos es 27 y bueno, pues su positividad es muy elevada. La presión aún le queda, pero empieza a estar también cerca de ese 25%, está ya en el 20%. Galicia, otra comunidad afortunada, en su gestión pues bastante buena, lo está haciendo bastante bien, el tema de la presión hospitalaria es bajo, positividad también, el que ha subido algo esta semana, como en toda España prácticamente, como he dicho antes, es el nivel de contagio y bueno, pues vamos a ver cómo le va. Felicitaciones de momento por la gestión porque está sosteniendo bastante bien este último envite. País Vasco, bueno, pues tiene una situación media y ha tomado medidas claramente porque su índice de acumulado pues ya roza los 500. Y las ciudades autónomas, ambas tienen problemas graves, mayores en Melilla y bueno, pues incluso Melilla es que está en un 65% de presión hospitalaria. Aquí ya están cerca del colapso y desde luego no se están atendiendo otras patologías porque el hospital empieza a estar cubierto con enfermos COVID. Bueno, pues tenemos eso que decíamos, esos datos, y en Castilla-La Mancha finalmente pues lo que os comentaba antes. Si vamos a los datos de Castilla-La Mancha veremos claramente lo que os decía antes, cómo se ha cebado en la provincia de Toledo. Como por ejemplo, bueno, pues Toledo en este fin de semana tiene la mitad de los contagios. Como por ejemplo Toledo en este fin de semana tiene más de la mitad de los decesos. Como por ejemplo Toledo en tema de hospitalización de los 700 que tenemos prácticamente en la región, más de 400, aproximadamente, mejor dicho, aproximadamente 400, 397 para ser exactos, corresponden a la provincia de Toledo, a Toledo capital y Talavera. Bien, pues esto es lo fundamental, que Toledo es, digamos que si elimináramos o si prescindiéramos de ese efecto en la provincia, el resto está bastante bien. El problema más acuciante después de Toledo, Cuenca capital. Fijaos, si vemos por capitales el índice acumulado, el último disponible de la Junta, vemos que el más alto es el de Cuenca. Si vemos también por ciudades grandes, por supuesto el más alto sigue siendo Talavera, pero ha bajado algo y está en 962. Puerto Llano está en torno a 250, como Albacete, que es el más pequeño, otra vez en índice acumulado, y le sigue bastante cerca Ciudad Real, que está ya en el 295 de índice acumulado. El resto están por encima de la media regional, tanto Toledo, por supuesto, como Guadalajara, en más de 600, y Cuenca, que ya digo que es la que peor datos tiene. Si ya hablamos del tema hospitalario, bueno, pues 76 UCIs se están manteniendo bastante en Castilla-La Mancha y repartidas entre las comunidades, perdón, entre las provincias de forma, bueno, desigual. La que menos tiene de enfermos UCI es Cuenca, quizás porque ahora es cuando le viene quizá la presión a esta provincia, y la que más sigue siendo Toledo, como antes, ¿no? De los 76, 30, prácticamente 29 son de esta provincia. Y luego si vemos en toda España, pues hemos subido esta semana a 14.500 desde pues unos 3.000 hospitalizados más. Es muchísimo. Hemos subido en un 25% la cifra en una sola semana. Esto es lo que decía el peligro, ¿no? La nueva curva que ha llegado para quedarse, de momento, pues lo terrible de las cifras, ¿no? Si vemos en UCIs, pues 2.000, hemos pasado las 2.000, estas que decíamos que tenía Francia, pues nosotros también las pasamos, 2.066. Y fijaos, el cambio tan drástico en Cataluña,
que casi ha doblado las cifras, ¿no?, que tenía la semana pasada. Ya digo que es el más fuerte. En camas, no UCI, Madrid incluso ha bajado respecto a la semana pasada. Es la única comunidad autónoma otra vez, ¿no?, en este sentido. Bien, de las grandes que miramos. Fijaos, Madrid otra vez está retenida en ese valor en torno a los 3.000 de los 14.465 ahora nacionales. Y Cataluña ya supera los 2.000, se acerca a los valores se acerca a la presión que pueda tener Madrid, como hemos visto, ¿no? Andalucía, bueno, pues también la he querido incluir como novedad porque también está por encima de los 2.000, a pesar de que es la más poblada, pues el número empieza a ser relevante, tanto en UCIs, que son ya cerca de las 300, como, por supuesto, el total de hospitalizados. Ahí seguimos, vamos a ver ahora las previsiones, o las proyecciones, mejor dicho, con los datos, primero de la curva. ¿Os acordáis de ella? Bueno, la voy a poner un poquito mejor para que la veáis, estaba yo delante. Y bueno, pues esta es la situación. Fijaos que estábamos en esa segunda curva, empezando a encontrar meseta, y de pronto nos encontramos aquí, en la línea azul. Bueno, en esta línea, ¿no? En esta línea azul nos encontramos aquí hoy, ¿no? Fijaos el cambio drástico que se ha dado. Bueno, pues pensemos que con las medidas que se están tomando esto va a durar poco, pero va a durar, y va a durar muy por encima de lo que teníamos antes. Entonces nos vienen ahora un par de semanas bastante críticas, ¿no?, y que pueden acercar el problema no tanto ya en contagios, parece que puede o se está llevando bien, pero la atención primaria lo está sufriendo ya, como por supuesto el tema de hospitalización, que en algunas comunidades autónomas puede tocar techo, ¿no? Ojalá y no sea así. Si nos vamos a ese tema, el de hospitalización, fijaos lo que ha pasado, algo similar, ¿veis? Esta era la curva, la voy a poner más cerca para que la veáis, ¿veis? Esta era la curva, habíamos doblado, estábamos en una meseta y de pronto, fijaos dónde se proyecta, ¿no? Se va otra vez de las medidas que estábamos acostumbrados a ver. Y se va a un soporte peligroso, se va en torno a cifras de plena pandemia, se va a los 20.000 hospitalizados, puede llegar, ojalá y no sea así. De momento la proyección tira hacia arriba y nos vamos a la semana que viene, a una semana en donde estaríamos en los 16.500 del Ministerio, estaríamos en torno a los 17.000, 18.000 del Ministerio, porque sabéis que la cifra es algo mayor que esta, que es la que manejo de consejerías. Y en cuanto al tema de UCIs, pues ya estamos por encima de las 2.000 y nos vamos a las 2.500 de soporte en estas 2 semanas. Vamos a ver si el freno se nota de verdad y se descongestiona algo el tema de las altas y podemos frenar todo esto. Pero ahora mismo la situación de cara a la primera quincena de noviembre es mala, muy mala. Y bueno, pues las previsiones que hice de mantenerse durante todo el periodo de otoño-invierno son ciertas, yo creo que son correctas, se están cumpliendo, pero la dimensión es todavía mucho más de la que yo había apuntado, porque pronostico desde ahora que estaremos en torno a los 2 millones de contagios cuando cierre el año, una barbaridad. Estaremos muy cerca de esas cifras, ¿no? Vamos a ver si es menor que eso, sobre todo por el tema de hospitalización. Y vamos, como dije ya también, yo creo irremediablemente pues a una pandemia en la que al final la salvaremos con una vacuna propia, que es la inmunidad de rebaño, como se hizo hace 100 años, ¿no? Yo creo que vamos a esa situación, al menos en Europa, por la cantidad de afectados que estamos teniendo estos días y que estamos viendo que es imparable y durante varios o más meses la vamos a tener aquí presente. De hecho, estamos ya en el segundo mes, cerrando el segundo mes con una curva en esa medida, ¿no?, en la de subida a cifras que eran impensables en la primera hora. Vamos con qué está pasando a nivel internacional. Bueno, pues a nivel internacional vemos que más de lo mismo, lo que dije la semana pasada ahora acentuado, es decir, América está frenando algo su situación y por otro lado Europa está incrementando el ritmo. Todo eso hace que ahora mismo tengamos más de 43 millones de afectados en el mundo, lo que significa, 43,5, que en una semana crecemos en 3 millones.
de afectados. Eso significa que estamos por encima de los 400.000 contagios día. También significa ya que estamos por encima de los 40.000 decesos, ya 42.000 en esta semana aproximadamente, durante una semana. Entonces estábamos un poco por debajo. También han subido algo. Esos 42.000 decesos, pues si lo dividimos entre 7 serían pues a unos 6.000 decesos día lo que tenemos ahora en el mundo por el coronavirus, por esta pandemia. Vamos a ver si todo eso se va corrigiendo, pero en principio Europa pinta a que al menos el mes de noviembre va a ser en esta línea. La duración, aplicando medidas de corrección de movilidad, estarán en torno a esas 2-3 semanas mínimo. Con la diferencial que tenemos, pues eso, es un mes europeo malo, que va a ir desde mitad de octubre a hacia el 20 de noviembre. Podemos ver otra situación de empezar a doblar esa curva de nuevo y esperemos que sea la definitiva. Antes, a priori, yo no lo veo. Y bueno, pues vamos a cerrar el informativo contando, bueno, cómo va en todos los países. Más o menos la progresión es similar, no. Ya decía antes, de Europa, pues hay que subrayar a Francia, que ha subido muchísimo, está por encima de nosotros, y bueno, también a Bélgica, que está a un ritmo trepidante, ¿no? Incluso están en tasas de índice acumulado de 1.000. Y las de Francia de 500, están por encima de nosotros claramente, y otras nos van a la zaga. Reino Unido prácticamente como nosotros, e Italia viene por detrás, pero para adelantarnos en estos días, seguramente en cuanto al ritmo de contagios. Fuera de ahí, de Europa, y bueno, pues China sigue parado. China sigue pues, sus decesos exactamente igual, y fuera de China, bueno, pues India será próximamente el primer país en cifra de contagios, adelantará a Estados Unidos, que de momento sigue siendo el primero, y el ritmo pues está decelerando algo. Ahora mismo es más fuerte el de India, y bueno, detrás de ella sigue estando Brasil, por supuesto Rusia, y finalmente ya vienen los que han superado el millón, entre los que nos encontramos. Estamos entre los 10 primeros del mundo, España, con la población que tenemos. Ahí lo dejo, y bueno, pues cada uno que vea cómo puede estar justificado el tema. La movilidad que tenemos es muy grande en nuestro país, y eso hace que, yo creo, estemos en esos niveles y no en otros. Por regiones o por zonas, bueno, pues todo más o menos sigue igual. Decir que Castilla-La Mancha ya superó a Lombardía, y Madrid está a punto de hacerlo. Prácticamente están al mismo nivel en tasa de mortalidad, y por el resto, bueno, pues que las italianas, las Emilia-Romana y Piamonte, pues están en torno a 1.000, y a partir de ahí pues tenemos un poco de todo, en donde me gustaría incluir Buenos Aires, pero cifras exactas ahora mismo de la Hopkins no tengo. Pero bueno, pues sabéis que en Argentina, y más en Buenos Aires, la situación, bueno, nos han adelantado en ritmo de contagios, están por encima de nosotros, y bueno, en fallecidos están cerca de los 30.000. España, por cierto, cifra en 35.031 los decesos para el día de ayer, unos 1.050 por encima de los del lunes de la semana pasada. Por eso digo que reconocidos, aunque diga que son 600 y pico, también lo dice Fernando Simón, de los últimos 7 días. Realmente, si uno coge el dato del lunes y el del lunes anterior, ve que la cifra ha crecido en algo más de 1.000. La de consejerías, y con eso vamos cerrando, en 1.222. De ahí, insisto, ¿dónde más? Pues la cuarta parte, desgraciadamente, sigue siendo en Madrid, 254, pero es al nivel que tenía antes. Apenas la cuarta parte, no llega. ¿Y dónde está ahora, aparte de Madrid, el mayor impacto? Pues creo que en Andalucía, pero por población, pero no le tocaba antes, no estaba ni siquiera por población, está cerca de los 200, y por supuesto la que preocupa, porque no tiene ninguna justificación en cuanto a población, sino es el nivel de la pandemia que tiene, que es muy fuerte, es Castilla y León, que está en torno a los 160 esta semana. Ahí lo dejamos, vamos a comentar ahora algo de las situaciones políticas, y a cerrar el informativo. Estaba claro que el hecho de la entrada del otoño, mayor humedad, frío, bueno, situaciones mejores para el virus, pues iban a provocar esa
mejor situación para su movimiento y su desarrollo evolutivo en la pandemia. Entonces, necesitamos tomar nuevas medidas. Creo que el gobierno en este caso ha acertado, era necesario. Me hubiera gustado como ciudadano que se hubieran puesto antes de acuerdo las instituciones, sobre todo hablo de comunidades autónomas y gobierno central, para haber hecho esto antes y haber aplicado estas situaciones de controles de semáforo que venía yo haciendo durante varias semanas y haber tomado medidas drásticas cuando era necesario. Soy economista, fundamentalmente, pero entiéndanme que cuanto más se tarde en realizar un efecto para que el control de la pandemia eh, sea una realidad, peor, porque al final la situación, digo, para la economía será peor. Fijaos, ahora mismo una cosa que nos trae a todos los españoles es 6 meses de nuevo estado de alarma. Parece mucho, ¿no? Se incluiría hasta la Semana Santa. Creo que está bien jugar así, jugar a una situación, a un escenario de medio año en el que vamos a estar luchando con el coronavirus. Y después, si las medidas van a mejor, pues automáticamente el acto o el efecto será rápido y podremos obrar en consecuencia. Es mucho mejor esto que la situación contraria, que es a la que hemos estado jugando hasta ahora, que es ir detrás de la pandemia. Creo que es mucho mejor dar un paraguas legal, jurídico, para poder habilitar las medidas a las instituciones para decir hasta aquí, la movilidad hasta aquí, y frenar esa situación vía confinamientos, que parece que es hasta ahora, hasta que llegue la vacuna o la inmunidad de rebaño sea suficiente, parece la más adecuada. Fijaos en Madrid lo que está pasando, ¿no? La que empezó por este debate que hubo entre instituciones, en la que empezó a aplicar medidas y es la que mejor ha pasado este rebote, gran rebote europeo que le podemos llamar de segunda ola, es la que mejor lo está pasando. Entonces, bueno, pues están aprendiendo rápido las otras comunidades que peor lo llevan y están aplicándolo. Va tarde ya la catalana. Lo llevo diciendo también varias semanas, igual que lo dije con Navarra. Navarra iba tarde y mirar dónde está. Cataluña va tarde y va a ser el problema esta semana actual. El problema se va a centrar ahí porque sus cifras no son buenas para nada y las medidas que están utilizando son pobres desde mi punto de vista. Hay que actuar y hay que actuar rápido. Bien, esto es lo que os tengo que contar hoy. Me gustaría haber seguido con aquella meseta que teníamos y esa mejora poco a poco, que yo nunca la vi mucho mejor de ahí, en el sentido de que era permanecer en la situación, pero no, hemos dado un salto cualitativo y cuantitativo y ahora estamos en otra faceta, ¿no? De la que sí es necesario bajar porque en esta curva sí que no podríamos ver otra cosa a fin del túnel que el colapso hospitalario. Entonces hay que doblarla y para eso se requieren medidas como las que se están tomando, incluso más fuertes en el sentido de reducción de la movilidad ciudadana, no de reducción de la economía. Bueno, en algún caso sí, claro, habrá sectores afectados, pero lo que toca es eso, reducir la movilidad para controlar y hacerlo como tenemos información de cada territorio por territorios y cerrando esos territorios cuando la situación se desmande, ¿no? Como están haciendo algunas comunidades autónomas. Creo que es lo justo, necesario y bueno, pues vamos a ver cómo resulta todo y ojalá que en un par de semanas podamos estar hablando otra vez de doblar la curva. De momento, como veis, no lo he hecho. Esta es la curva y la semana que viene, o esta mejor dicho, el pronóstico es estar aproximadamente en la misma situación que la que hemos estado esta actual. Ya será para la siguiente, si todo esto empieza a tener efectos, que creo que sí, cuando empecemos a notar pues esa búsqueda de meseta de nuevo. Nada más y un abrazo a todos, darle a like si os ha gustado y gracias por seguirme. Despedimos un nuevo programa de Mundo COVID-19.